Nos está convocando el móvil de la mañana del 11. Estamos contigo, Marcela, adelante. Muchas gracias, Marce. Bueno, estamos en la previa de lo que es el lanzamiento de este mes de la Semana de la Juventud y el Deporte, aquí en el Museo Regional Carolino. Por eso estamos con Gerardo Viñales, director de esta área, que bueno, que va llegando la gente, ¿no? Sí. Parece que viene más gente de la esperada. Sí, está bueno porque también hay muchos chiquilines que están involucrados en las actividades y a su vez, bueno, también está la euforia aquello del presupuesto participativo joven, que ha sido un proceso que está culminando ahora en la primera etapa y se vota el 3 y el 4, entonces hay detalles que también vienen a consultar y demás. Y bueno, como que septiembre se ha vuelto ya también el mes que los jóvenes saben que esperan, con algunas actividades que van desde la feria educativa, que comienza ahora el 3, la semana que viene, hasta terminamos el 29 con el Rock and Park. Así que bueno, son más de 12 o 13 actividades entre deportivas y de la juventud, en que creo que ellos lo disfrutan mucho y así nos empujan a que lo hagamos, ¿no? ¿Participan muchas instituciones de San Carlos? Sí, bueno, lo que no más nos llama la atención que no están como en cuotas de instituciones, ¿no? Sino que los jóvenes se suman espontáneamente, ¿no? Y eso está re bueno porque ellos crean su propio colectivo, no es que lo tiene que estar, más allá que lo apoyan los liceos y todo, ¿no? La UTU y todo, pero sí que los jóvenes se han hecho un poco propio de esto y apoyan todas las actividades que hacemos, ¿no? Ahora ya vas a ver, en la feria se llena, el año pasado vieron más de 1000 chiquilines, porque más que una feria educativa también es un encuentro de bandas y bueno, le damos un tono más dinámico. ¿Cuándo va a ser? Esa es el 3 de septiembre. ¿En dónde? En la Plaza Artigas. Y el 4 y el 5 son las votaciones del PPJ, o sea, se mezcla un poco la campaña electoral de ellos con la feria, está muy bueno. Y bueno, después sí tenemos actividades de torneos nacionales de gimnasia artística, karate, reconocimiento a los jóvenes del área de la juventud. Hacemos reconocimiento a los jóvenes, no solamente al joven que tiene las mejores notas, sino al joven que mira un poco al otro joven y que hace cosas solidarias para el otro joven o para la sociedad en su conjunto. Y eso también ha sido bien recibido por ellos, que no siempre se premia al que es el abanderado de la uruguaya, sino también aquel que tiene un talento de otras cosas y a su vez lo trata de transmitir. Eso sería el 8 de septiembre. Y bueno, y así seguimos con actividad deportiva hasta llegar el 27 de septiembre, una de las actividades deportivas más importantes. Es un partido de Liga Uruguaya de Básquetbol, profesional, que viene Defensor Sporting de Montevideo. Va a jugar contra Biguao, Hebraica, estamos ahí, pero va a haber un partido de esos. Bueno, lindo partido. Sí, un partidazo y estamos re contentos con eso también. Y bueno, ese fin de semana también tenemos aroma de mujer y bueno, viene un montón de actividades importantes. Gerardo, muchas gracias. Te vamos a dejar que comience entonces la conferencia de prensa. Se me fue. No me dejó terminar de saludarlo. Bueno, esto que va por comenzar, porque comenzaba sobre las 11 de la mañana, Marce, y son 11:15 aproximadamente, sí, 11:15. Así que bueno, lo liberamos para que comience esta actividad y bueno, lo que nos contó a nosotros va a ser un poquito más extenso. Muy bien, muchas gracias Marcela por este primer aporte, el abrazo grande para Gerardo. Estaremos con ustedes más adelante. Ahora les presento a la magíster Susana Mangana, ya nos ha visitado en alguna ocasión, siempre es apasionante y siempre nos quedamos escasos de tiempo conversando con ella. Es docente e investigadora, profesora de alta dedicación del Departamento de Humanidades. Bueno, hoy nos va a hablar Susana, bienvenida primero que nada. Muchas gracias, Una un vez gusto más, estar aquí. es un placer para nosotros que nos acompañes. El mundo musulmán y su mosaico religioso, étnico y lingüístico es el nombre de una charla que va a estar dando hoy a las 7 de la tarde en la Liga de Punta del Este, Fomento y Turismo, en la Parada 1 de la Playa Mansa. Mosaico religioso, étnico y lingüístico. No hablamos ni de lo político, ni de lo económico, ni de lo bélico. Bueno, en realidad eso seguramente que va a salir después a lo largo de la charla y también con las preguntas que espero y pretendo que haga el público que asista. Pero la idea es también sacar un poco el foco, sacar el eje de todas esas noticias que nos llegan a diario de conflictos bélicos, de guerras, de crisis humanitarias, ¿verdad? Para entender también que hay otro sustrato cultural que está presente en muchísimos países que luego englobamos en una etiqueta que es el mundo musulmán. Y uno habla del mundo musulmán sin saber realmente de la geografía del mismo. Entonces la gente que cree que entiende el tema te dice Turquía, o te dice Arabia, o te dice Egipto, pero se olvidan de otros países en Asia, como por ejemplo Malasia, Indonesia o Afganistán, pero también la comunidad musulmana en Estados Unidos, en Canadá, o los 10 millones
que existen ya, que viven en Francia, y todo el continente africano, donde también el Islam sigue creciendo y a un ritmo muy interesante, en el sentido de que la tasa de natalidad es alta. Con lo cual, como ves, tengo un mosaico, un puzzle realmente de etnias, pero también de distintas culturas, y también dentro de la cultura se nos escapa a veces distinguir entre lo religioso, lo lingüístico. No todos los musulmanes hablan árabe, ni mucho menos, pero entonces, ¿qué otros idiomas se hablan dentro de esa geografía del mundo musulmán? Y de todo eso quiero hablar esta tarde. Conociéndome a mí, creo que tú algo ya me conoces, no me voy a poder sustraer a la tentación y al interés que tengo también por la geopolítica muy endemoniada del mundo árabo-musulmán, pero creo que es importante también rescatar todo esto para que la gente no siga manejándose con esas distorsiones que seguimos teniendo acerca del mundo musulmán. A propósito de las distorsiones, Susana, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme Absoluta. en lo que le muestran a sus televidentes, lectores u oyentes de lo que es el mundo musulmán. Tú recién lo describiste perfectamente bien. A nosotros nos hablan del mundo islámico, el mundo musulmán, primero lo asociamos automáticamente al terrorismo, claro. Y además tenemos 2 o 3 naciones identificadas, y bueno, el ejército islámico, el ISIS, todo muerte y destrucción, claro. y es un enfoque errado de lo que es la realidad. Por supuesto, si será errado, que fíjate que además nos hablan del Estado Islámico como que ahora ya mitigó esa amenaza porque ya se pudo recuperar el territorio en Siria, en Irak, que estaba bajo las fauces, digamos, de ese monstruo del terrorismo. Pero eso es una falacia, porque la amenaza de grupos yihadistas radicales que apelan a esa lectura rígida del Corán y las Sagradas Escrituras hoy no proviene del territorio físico, sino de Internet. Es lo que llaman el ISIS 2.0 o el Islam, el Estado Islámico, que yo no quiero hablar de un Estado porque no lo es, realmente nunca lo fue, que haya tenido visos de poder constituirse como tal, pero no tiene un reconocimiento de ningún foro multilateral, es decir, ni de una organización como Naciones Unidas, ni de otros países. Por tanto, no hacemos bien en repetir esa terminología. Ahora, yo no digo que todo esto sea porque haya un plan maquiavélico, diabólico, de querer demonizar al Islam. Lo que pasa es que todavía estamos dando vueltas y tumbos con lo que es el desconocimiento acerca del mundo musulmán. Tú lo decías muy bien, si tú preguntas qué países son árabes, alguien te atiende y te dice Arabia. ¿Qué Arabia? La de Lawrence de Arabia. Eso queda como muy de película, ¿verdad? Ni siquiera el nombre sería así, sería el Reino de Arabia Saudí. Pero es que siempre estamos manejándonos en clave del paradigma de los 2 demonios, le llamo yo, lo que es el extremismo y el conservadurismo de un país como el Reino de Arabia Saudí y la República Islámica de Irán, es decir, el capitán de los suníes y el capitán de los chiíes. Y dejamos en medio, sin voz, y la tiene, a otro mundo musulmán mucho más apacible, mucho más pacífico, como pueden ser, por ejemplo, los musulmanes que viven en el Asia Central, Kazajstán, Tayikistán, o tenemos también musulmanes en África, mucho más colorista, mucho más cercano a las cofradías sufis, místicas, pero también tenemos a otras comunidades como los Ahmadiyya, que son proscritos en Pakistán, su país de origen, pero que están llegando poquito a poco, como por goteo, hacia América Latina, sobre los que estoy investigando ahora, y he traído personas misioneros de la comunidad ahmadía aquí a Punta del Este con un grupo de estudio muy simpático que tengo aquí. Entonces, bueno, realmente creo que es importante presentar ese panorama más amplio a los residentes en Punta del Este, a todos los que quieran acompañarnos esta tarde, porque también creo que es mi interés y mi ánimo desmitificar estas cuestiones que nos hacen mirar con el rabillo del ojo, como con cierta desconfianza, en clave de a ver cuándo tengo que salir corriendo cuando vemos a un musulmán. Y esa es la realidad con la que nos vamos a topar cada vez que salimos del Uruguay, llegamos a un aeropuerto. En Londres, por ejemplo, vas a ver cantidad de musulmanes, vestidos, ataviados como tal, pero si uno va a Turquía, la Turquía moderna de las telenovelas, uno va a Estambul y está en territorio del Islam. Y es importante no acudir a esa cita con esos temores. Lo que vemos en las novelas refleja en algo lo que es el mundo real. Bueno, debo confesarte que no he podido ver las telenovelas, es un gran debe que tengo. Escucho comentarios, a ver que si son machistas, que si hay un trato pues que se ve de dominio hacia la mujer, patriarcal. Eso ocurre en todas las telenovelas, donde nos tienen que contar este relato de amores y desamores. Pero a ver, las telenovelas tienen su cuota de verdad, por ejemplo, aquellas que son más históricas hacia las etapas de los sultanes y demás, que hubo muchos, no solo Sulaimán el Magnífico, pero también hay una Turquía moderna, vibrante, un Istambul
que vive las 24 horas, que es muy atractivo para el turista, claro que sí. Lo que pasa es que Turquía es un país que tiene todos los visos, todos los coletazos de lo que fue el Imperio Otomano. Ya sabemos que los imperios se manejan con esa nostalgia del poder perdido, ¿verdad? Y ahí tenemos también a un líder como el presidente hoy, Erdogan, fue primer ministro y también fue alcalde de Estambul, hoy es el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, que es un hombre también que tiene sus ideas imperialistas, igual que las tienen otros líderes fuertes de la escena internacional, como puede ser, por ejemplo, Vladimir Putin de Rusia. De hecho, mientras estamos hablando, los dos están asistiendo a la apertura o a la celebración de la feria de aeronáutica más importante que existe, por lo menos a nivel de Europa y de la región de Eurasia, que está instalada en Rusia, donde Rusia quiere vender sus aviones ya testados en el campo de batalla, en Siria, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y quién es uno de los grandes compradores de esa industria del armamento y de esos aviones, esos caza de guerra? Pues justamente Turquía. O sea que todas estas complejidades están ahí, como ves, ya me llevas hacia el terreno de lo político. Tú decías recién, mientras estamos hablando, y se me vino a la mente algo que conversamos un poquito antes de la entrevista, mientras estamos hablando hay mucha gente que está muriendo en atentados terroristas, que está muriendo en el mar Mediterráneo porque no la dejan llegar a ningún puerto, en esa aventura de tratar de buscar un horizonte mejor. De repente hablamos de la muerte, de los asesinatos que hay en América Latina, presos políticos, etcétera, etcétera, y de repente mientras hablamos de 10, 20 o 30 muertes que nos horrorizan en América Latina, está habiendo 400, 500 u 800 en Siria, en Alepo, en Bangladesh, con la comunidad rohingya. En el Mediterráneo, de esos africanos que huyen despavoridos de ese continente devastado. ¿Por qué no se habla tanto de eso? ¿Por qué se habla más de repente de una manifestación y una represión en algún gobierno de América Latina y no se habla de lo que pasa en Siria? Que uno ve las fotos, yo estaba ahí en un diario argentino, hice una recolección de fotos espantosas, ¿no? Sí. ¿Y por qué no se habla de eso? ¿Dónde está el interés de no hablar de eso? Yo quiero creer que primero que nada la gente tiende a hablar de aquello que lo siente como más doloroso porque es más cercano. Siempre creemos que conocemos mejor aquello que pasa en nuestra región, en nuestro continente y lógicamente y naturalmente debería ser así. Por tanto, debemos hablar de lo que pasa en México, por ejemplo, las muertes sin sentido de los periodistas, pero también de lo que ocurre en Venezuela, la crisis, el hambre que se padece en Venezuela y que es una crisis humanitaria porque hay gente que dice no tengo para comer, realmente no puedo pagarlo o tampoco puedo comprarlo y realmente hay niños desnutridos. Yo pregunto a los venezolanos que están en Uruguay, aun sabiendo que su mirada obviamente es de crítica hacia el régimen de Maduro y es normal que hablemos de estas cuestiones y tiene que ser así. Pero ¿por qué los medios no destinan más minutos, por qué no dedican más espacios a hablar de otras cuestiones internacionales que también impactan en lo local y en lo regional? Yo creo que todavía es porque en Uruguay estamos como un poquito aislados de toda esta cuestión y se creía hasta ahora, erróneamente, que estábamos a salvo de eso que padecen en Europa, por ejemplo, lo que mal llaman una crisis humanitaria, que no lo es. Todos estos debates que surgieron en la prensa en España, pero también en la sociedad y entre la casta política, en la clase política, pero yo lo llamo a sabiendas la casta porque a veces realmente deja mucho que desear todo lo que trasciende. Todo lo que se habló acerca del barco Open Arms la semana pasada, si podía o no podía atracar en Italia, que por qué no iba a Malta en vez de ir a Italia, que por qué no se trasladaba a Algeciras. Bueno, realmente España luego solamente se llevó a 15 personas. ¿Me vas a decir realmente que 15 personas desestabilizan a un país de 45 millones? Si repartimos a todos los migrantes, todos los refugiados en los 28 países de la Unión Europea equitativamente, no daría ni para hablarlo como una noticia. Lo que ocurre es que se magnifica este problema. Evidentemente que hay que resolver esta situación, sobre todo porque la padecen millones de personas en el mundo que no tienen culpa de que haya hambruna, de que haya sequía. Esto genera hambruna porque se les mueren los animales, no los pueden cosechar, no tienen con qué continuar viviendo en Somalia, por ejemplo, pero también tenemos parte de culpa a los países desarrollados porque miramos a un costado cuando ocurren genocidios como el de Myanmar, ex Birmania, una ex colonia británica, y el genocidio contra la comunidad musulmana rohingya, cuyo único pecado y maldad en la vida ha sido nacer dentro de una comunidad que los militares y los monjes budistas de ese país se han ocupado de instigar el odio de
de la población de Myanmar hacia estas personas, siendo nacidos allí, se los considera forasteros eternamente. Imagínate si hiciéramos esa regla de 3 en Uruguay, no quedaría nadie, porque todos tendrían que irse. Si decimos aquellos que tengan ascendencia extranjera 4 generaciones para atrás, ¿cuántos uruguayos quedarían? Muy poquito, ¿verdad? realmente. Entonces, fíjate que creo que a mediados del 1800, una cosa así, creo que era el 60% de la población de Uruguay que había nacido en el exterior. Hoy es el 4%, ¿sí? Pero entonces, en el 1850, el 60% de la ciudadanía de la población uruguaya era nacida en el extranjero. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor, aquellos que nos movemos con los medios, para instalar estas cuestiones, porque impactan desde el punto de vista de sensibilizarnos como seres humanos. No podemos llamarnos civilizados y modernos y desarrollados si después tenemos esos baremos, esas tablas, esos raseros que son distintos según el color de la piel. No nos importa el ébola en el Congo, aunque tengamos allí militares uruguayos apostados. Otra discusión será qué están haciendo allí, pero hoy nos debe importar lo que ocurre en el Congo. Nos debe importar también qué está pasando con el cambio climático, porque esto genera desastres que después los pagan los más pobres, que son los que tienen que huir con lo puesto, con la ropa y nada más, para acabar muriendo muchas veces en ese Mediterráneo o para acabar siendo pasto de las mafias que trafican con personas, los niños que son llevados y no sabemos en dónde acaban. Se acaban en un burdel, las niñas, se acaban en una fábrica de textiles en Bangladesh. Entonces todo esto no nos debería dejar indiferentes, pero es que además esto afecta a la economía mundial y ahí es donde sí nos duele. Cada vez que hay conflictos en Oriente Medio sabemos que repercute en el precio de la gasolina, del petróleo, y eso lo pagamos en Uruguay, pero es que además si queremos lanzarnos a otros mercados, al mundo, tenemos que comprender las complejidades de esos mercados. No vale la pena solo decir, queremos que Arabia Saudí o Qatar, como tienen dinero, parece que tienen dinero, que vengan e inviertan en Uruguay. Pero ¿sabes algo de esos países? ¿Estás molestado en estudiar algo? ¿Qué le vas a vender? Nunca la relación puede ser sostenida en el tiempo si solamente es de una vía, ¿verdad? Porque el otro país también se molesta contigo, quiere venderte, pero quiere que tú también le compres algo, que le abras la puerta en otras cuestiones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la cooperación científica, tecnológica, educativa. Entonces, todo esto requiere que haya mayor atención hacia el plano de lo internacional en los medios, pero también en la academia, también en proyectos público-privados, como se dice ahora, en distintas cámaras empresariales, etc. No digo que no exista, pero muchas veces se va a golpe de interés. Vamos a mirar a Europa, porque ahora estamos firmando todos estos acuerdos, sin tener en cuenta que donde la clase media mundial crece más es en el sudeste asiático, no en Europa. Entonces, está muy bien, hay que hacer esa tarea con Europa, pero también sin descuidar otros mercados. Como también en África se habla del león dormido que ruge y que va a despertar, sabemos que no todos los países tienen la misma oportunidad, pero ciertamente hay países que les llamamos leones africanos, por algo será, y sin embargo hay que estudiar mucho más el continente africano. Un país como Uruguay, con un 10% de su población afrodescendiente, tiene un gran debe con África, y no alcanza solo con hacer celebraciones festivas, las llamadas, o por ejemplo rescatar el candombe. También hay que estudiar más de la sociología, de la política. Es decir, yo estoy en contacto directo con autoridades, pero también con profesores de Ghana, de Nigeria, de Ruanda, por ejemplo, después del genocidio, lo que ha crecido ese país y las enseñanzas que nos pueden aportar en cuanto a reconciliación, en cuanto a reconstrucción de vínculos sociales, son muy fuertes, y es una pena a veces que el Uruguay no tenga una garra mayor para acometer este tipo de proyectos, porque sí que hay ganas en la gente. Yo veo que hay estudiantes y hay gente de todas las edades que se sumarían a esos proyectos. Me falta el tiempo de proponerlos. Yo iba a decir, tenemos a Susana Mangana que nos ayuda a eso, porque además enamorada de un uruguayo, ya la tenemos incorporada. Vieron que habla de Uruguay en primera persona, cuando dice Uruguay dice nosotros, o sea que ya la tenemos como una uruguaya. Bueno, represento al Uruguay cuando voy fuera y a veces me he visto en situaciones cómicas, te diré, y me salva el fútbol. Yo lo he dicho más de una vez. A ver, ¿alguna situación cómica? Mira, muy recientemente en Azerbaiyán yo tenía que ir a una reunión donde iba acompañado de un equipo de televisión argentino, y además venía el embajador de Argentina, al cual ahora lo considero un amigo, Sergio Pérez, y él venía a presentar sus respetos a esta autoridad máxima, que es el jefe de las comunidades musulmanas del Cáucaso. O sea, tenía y tiene mucha ascendencia sobre otros líderes religiosos en la zona del Cáucaso. Esto era en Bakú, la capital de Azerbaiyán, y yo dije, bueno, saludó a todo el mundo. Claro, se sentó al lado por jerarquía se sentó el embajador, y yo, ¿dónde estás tú sentado? Digamos, cerca del embajador. No quise que se me colara el equipo de televisión, al otro lado lo dejé al colega argentino.
Pero yo dije, ¿cómo hago ahora para decirle a este señor que yo con este acento tan español, soy española pero vengo de Uruguay? Y esperé el momento preciso en que el embajador argentino atinó a decir, bueno, sí, su santidad tendría que venir a la Argentina porque tenemos más cosas que solo el fútbol. Digo, claro, claro. Y dijo él, no solo tenemos a Messi, aproveché y dije, porque Messi juega en el Barcelona, que es de mi país en España, pero yo vengo de Uruguay, el mismo país de Suárez, Cavani, y entonces ahí el hombre me miró y me dijo, Muslera, porque está jugando en Turquía. Claro, en Turquía. Y ahí la conversación ya me permitió poder hablar, y entonces el embajador de Argentina también se sorprendió. Me la ganaste. Claro, y después ahí ya estuvimos en su casa de noche, cenando y conversando de esta situación tan cómica. Pero sí, yo represento cuando voy fuera a la Universidad Católica, primero que nada, porque esa es la adscripción institucional que hoy tengo y debo respetarlo. Pero además porque lo siento así, es donde yo puedo volcar estos conocimientos, donde puedo motivar a jóvenes. Hoy tengo a 2 jóvenes estudiantes, terminando ya su licenciatura, que están gozando de una beca de estadía en Azerbaiyán, y eso ha sido a instancias de que los fui motivando para que se presentaran a un concurso de ensayos y obtuvieron 2 de los puestos que había 5 becas y obtuvieron 2 ellos. Qué bueno. Están muy agradecidos ellos, su familia, pero yo también muy orgullosa de eso. Claro. Y creo que hay que hacer eso como docente, abrir caminos. Yo te decía, esto no es solo un conocimiento para mí. Yo vengo esta tarde a la Liga de Fomento porque tengo un grupo de estudio que venimos trabajando desde marzo pasado, que queremos compartir estas experiencias, estos testimonios, pero también poder mostrar esta radiografía del mundo musulmán más amplia, más completa, a todos los que quieran acompañarnos, a todos los amigos esta tarde de Punta del Este, y después de ahí se verá si podemos lanzar un curso que tenemos previsto para el 11 de septiembre. No me quiero guardar toda esa información para mí, no tiene sentido. Una fecha particular elegiste para empezar el curso, ¿no? Sí, no lo había pensado, pero ahora que lo dices, sí, es un 11 de septiembre. Mira, quizás tenga que empezar por ese día. Lo vamos a cambiar. Tienes razón. O el 10 o el 12. No, pero tú sabes que está bueno porque que empezar el 11 de septiembre es plantearse qué cambió, ¿no? Con ese cimbronazo que ocurrió el 11 de septiembre, cambiaron muchas cosas en el plano de las relaciones internacionales. Sin duda. En alguna entrevista Susana Mangana dijo que la lucha contra el terrorismo ya no es cuerpo a cuerpo ni tirando bombas, está en las redes sociales y en Internet. Lo acabo de reiterar, claro que sí, obviamente. Pero eso preocupa, por eso quiero acotar, quiero darle un marco a eso porque la gente puede entrar en pánico, ¿no? De decir, bueno, se nos está colando de manera invisible el terrorismo. Primero no hay que entrar en pánico nunca porque eso no te ayuda a ver las cosas con claridad en ninguna situación, pero es que además tenemos que entender que aquí en Uruguay, para lo bueno y para lo malo, pero en este caso para lo bueno, estamos a 12 horas de vuelo de Europa, estamos muy lejos con un mar Atlántico que nos separa de otras zonas de conflicto. ¿Quiere decir eso que estamos a salvo, que no nos debemos involucrar, que no debemos tener una mirada atenta? Claro que no. Evidentemente yo creo que tenemos que comprender, como siempre digo a los más jóvenes, el mundo en el que estamos manejándonos, que estamos viviendo, para poder extraer enseñanzas, primero de vida, pero también para poder trabajar mejor en aquello a lo que nos dediquemos. Tú como comunicador, saber qué está pasando hoy, si ocurrió algo esta mañana, horario de Uruguay, en otras latitudes, que tengas que hacerte eco de ello. Mientras hablamos, como decíamos, hay 40 personas que desaparecieron de una patera en el Mediterráneo, ante las narices de las autoridades europeas todas. Ya no es solo Salvini, no es solo Sánchez de España, es que tenemos otros países que no se hacen cargo. Polonia, Hungría. Yo acabo de volver de un periplo bastante largo que me llevó a distintos congresos y a distintas actividades académicas. Estuve en Berlín, me horrorizó, y sé que estoy repitiendo la palabra adrede, la topografía del terror. Es una de las paradas en el autobús turístico en Berlín, donde tú veías los vestigios de lo que fue la sede central de la Stasi, de la Gestapo, ver esas fotos donde ves el sufrimiento humano y cómo se regodeaban de ese sufrimiento los oficiales nazis, ¿verdad? Eso ocurrió hace 70 años, Marcelo. Entonces, no hace tanto que ocurrió eso. ¿Estamos a salvo de volver a caer en ese tipo de actitudes xenófobas, racistas, de creernos algunos superiores a otros? Entonces, eso para mí es un acicate para trabajar justamente todas estas cuestiones. El terrorismo no es que se nos vaya a colar por las redes sociales, Facebook, Instagram. Evidentemente, aquellos que quieren captar quieren captar a personas que están descarriadas, como se suele decir, personas que están a la búsqueda de otra identidad, a la búsqueda de otro proyecto, que son vulnerables, ciertamente, entonces también encuentran en el anonimato de Internet una ventana de escape hacia otro mundo en el que no escapan de nada, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos también a aquellos que son los señaladores que van buscando a esas personas vulnerables. Hay un documental que no lo he visto todavía, creo que se llama
Cambridge Encyclopedia o algo así, ¿verdad? En Netflix, que mis alumnos me están diciendo, tiene que verlo, profesora, y lo voy a hacer, porque aparentemente nos demuestran que ya nada es privado. Todos aquellos que saben manejar todas estas cuestiones de lo que tenemos volcado a Internet pueden cruzar datos y van trabajando, eso ya es viejo, es historia, un perfil de quién eres tú, de quién soy yo, de qué gustos puedes tener, qué compras has hecho antes o qué tipo de selección de búsquedas has tenido. Por eso a mí me aparecen paquetes de viajes a España, paquetes de viajes a Oriente Medio. Perfilan a la persona según los gustos. El famoso caso de Cambridge Analytica. Esa es, no Cambridge Enciclopedia, Cambridge Analytica, exacto. Esa es la que yo quería decir. Entonces te van perfilando tus gustos, te van colocando información que creen que eso te puede servir a ti, pero es en realidad para servir a sus fines. Hoy tenemos otro problema, y es que el radicalismo, lo decía yo, no es exclusivo del Islam, tenemos radicalismos de distinto tipo, también hay nacionalismos xenófobos, que tenemos en Europa varios. Salvini es un exponente, pero tenemos también a un personaje como Bolsonaro en Brasil. Fíjate tú si no es un descalabro diplomático cada vez que abre la boca este señor últimamente. El último capítulo, los insultos con el presidente de Francia. Y eso quiero aprovechar este espacio para decirlo. Es muy triste ver que naturalizamos esa falta de vergüenza, esa sinvergüencería, diría yo, ¿no? Que naturalizamos que personas que se supone que son líderes políticos elegidos por el pueblo vuelquen toda esa forma de actuar que es inaceptable. Diplomáticamente, nos guste o no, hay ciertas normas. Es como cuando uno juega al fútbol, no vas por libre, hay unas normas que lo rigen, el partido, el juego, esto también. Y no debería ser permitido que porque se llame Trump o se llame Macron incluso, pero ahora en este caso Bolsonaro, tengan canilla libre, vía libre para hacer y decir lo que quieran. Ellos deben dar más ejemplo que nadie. Si eso lo hace otra persona con menos rango, menos autoridad, automáticamente es destituido de su cargo, seguro que sí, en una empresa privada o en la educación, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado y no debemos naturalizar ese tipo de expresiones que son realmente no solo de mal gusto, que demuestran que la persona no tiene talla, no tiene estatura moral. No me importa si es un presidente de Estados Unidos o de Brasil oportunamente, no se debe aceptar eso. Y bueno, ahí tenemos, por más que lo hayan votado, pero tiene que haber un acto de repudio internacional. De alguna manera tienen que aprender a comportarse de otra manera, porque si no, como tú decías, ¿hacia qué mundo vamos? Yo diría, ¿en qué mundo estamos hoy, el presente? Yo le preguntaba a Susana, hablando de todas estas cosas, de todas estas realidades, que además escuchándola a ella, es realmente una enciclopedia abierta. Escuchar la Mangana, no hay una sola palabra de desperdicio, además con precisión, información toda pura y dura. ¿Hacia qué mundo vamos, Susana? Y me decía, cuidado, ¿en qué mundo ya estamos? Claro. Que hay allí un pequeño matiz, pero que es una cuestión de tomar conciencia que esa realidad es la que ya estamos viviendo. Sí, porque estos cambios, como son además propiciados por todo lo que es el uso de las tecnologías y a veces el abuso, nos obligan a ir cada vez más rápido. Antes los cambios los podíamos procesar con otra lentitud, con otro tiempo, acomodar el cuerpo, como se decía. Hoy no tienes tiempo, hoy para cuando tú te quieres dar cuenta vienen los millennials, vienen las niñas pequeñas. Yo lo veo por mis hijas, que a veces digo, ¿y cuándo te instalaste esa cosa? ¿Cuándo bajaste? Ay, mamá, esto es así, asado. Entonces uno tiene que darse cuenta que algunas cosas para nosotros nos llevan más tiempo, para los más pequeños no, pero claro, les falta toda la madurez, les falta toda esa sabiduría que te dan también los años y los kilos de más, y que eso es importante también poder luego trabajarlo con las generaciones jóvenes. Lo peor que podemos hacer es ponernos en una posición de rigidez. Ni todo lo joven es bueno y toda la juventud siempre resuelve todo, ni tampoco todo va a ser siempre con los gerontes, ¿verdad? Hay que hacer un buen mix y hay que aprender unos de los otros, y sobre todo lo que exigen los tiempos de hoy es flexibilidad, acomodarse a la situación, poder cambiar, pero también poder convivir más, en todo sentido. Tenemos que aprender a convivir con distintas religiosidades. También aquí en Uruguay estamos recibiendo otros seres humanos, otras personas que han optado por venir a Uruguay. Bienvenidos sean, seguro que vienen para querer labrarse un futuro, y para ello tienen que trabajar, y muy duro, tienen que pensar en algún tipo de negocio propio, tienen que cotizar a la seguridad social, tendrán que enviar sus hijos a la escuela, con lo cual más niños para educar. En un país donde no nacen suficientes niños, la tasa de reposición no se alcanza. Creo que todo esto es una muy buena noticia. El problema no puede ser el individuo, la persona. El problema es cómo gestionar la llegada de estas personas, y eso obligar a las autoridades, ya lo ha hecho, a ir también enmendando leyes que ya existían, a ir aplicando otras políticas sociales, pero también a la sociedad uruguaya a adecuarse
a una tradición que ya venía de largo, la de recibir personas del exterior, pero que evidentemente nos plantean ante la necesidad de entender que, bueno, ahora va a haber otra diversidad étnica, otra diversidad cultural, religiosa también en Uruguay, y que es importante en un país que rankea muy alto como país de no creencia, comprender que la religión sí es importante para muchas personas y aquellos que vienen también tienen sus creencias y hay que respetarlas. Y a su vez ellos van a tener que también comprender cómo es la cultura uruguaya para poder extraer aquello que les sirve más. Y yo creo que el Uruguay da mucho al que viene de afuera, otorga muchas y muy buenas condiciones que muchas veces no parecen tangibles, pero están ahí. Tenemos una autoestima un tanto baja como país, ¿no? Claro, pero hay que trabajarla y yo me dedico, siempre que no me tiren la moral al suelo, la intento levantarla. Gracias por todo lo que haces por Uruguay. Por favor, la verdad que es interesantísimo escuchar a esta mujer, toda la información que tiene, todo lo que sabe y además cómo describe con claridad conceptual, como para poder comprender algo de lo que creemos estar lejos pero estamos muy cerca y muchas veces creer que lo entendemos y sin embargo nos falta mucho por entender y es una excelente oportunidad tenerla a ella aquí en nuestro programa para compartir junto a ustedes esta información. Recuerden, hoy el mundo musulmán y su mosaico religioso, étnico y lingüístico, 19 horas, Liga de Punta del Este, Fomento y Turismo. Descuento que como en otras oportunidades va a estar lleno de gente porque se les va a pasar el tiempo volando, como me ocurrió a mí en esta mañana. Si me permites dar el mail, porque sí, claro. Aquellos que no puedan venir hoy, que sepan que siempre que se alcance un número estable, voy a estar impartiendo ese curso a partir del 11 de septiembre, ahora más con esa fecha. Es la inicial S y el apellido smangana@gmail.com. Y ahí van a poder obtener toda la información. Estamos tomando nota aquí porque seguramente muchos de ustedes nos consulten en la tarde y no pude anotar el mail, llegué tarde, no encontraba con qué escribir. Tenemos la dirección de correo electrónico de la señora Susana Mangana. Un placer, muchísimas gracias. Por favor, el placer estar es mío. Muchas gracias a vosotros por la entrevista. Muchas gracias, bienvenida siempre. Señoras y señores, hacemos la pausa, ya volvemos.